el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarán en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. No olvidemos las hazañas del Señor. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero
como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de tener la fe de aquellos 4 hombres que llevaban al paralítico, que no tuvieron obstáculos, que lo superaron, que no vieron barreras, que la superaron, que no vieron las personas que no le dejaban pasar, que abrieron el agujero por el techo, que tenían una fe grande, que no les afectó el que el otro no le dejara acercarse a Jesús. Ellos buscaron la forma de hacerlo. Que ustedes y yo también tengamos esa fe firme, que tengamos esa fe auténtica, que nuestra fe crezca a través de la lectura de este Evangelio, que nuestra fe esté cimentada sobre Jesucristo. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por este compartir de la palabra de Dios, porque hoy el Señor nos permite reunirnos a escuchar su palabra. Hoy el Evangelio de este día nos va a hablar del sacramento de la confesión. El Evangelio de este día nos va a enseñar que el día en que ustedes y yo digamos que nos vamos a confesar, que vamos a buscar el perdón,
Que el día en que ustedes y yo digamos, voy donde el sacerdote a confesarme, habrán personas pendientes para criticarte. Habrán personas pendientes para juzgarte. Habrán personas que digan, eso es mentira, de que un cura tiene poder de perdonar pecados. Habrán personas que digan, es que los curas son hombres pecadores. Habrán personas que digan, yo no estoy de acuerdo con la confesión. Y habrán otros que digan, es que la confesión no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia. Por eso, si te ha sucedido algo, debes escuchar este evangelio. Por eso, si a usted le ha pasado algo similar, si a usted alguien se le ha acercado a decirle, mire, los curas no tienen poder de perdonar pecados, eso es mentira, yo no creo en eso, no crean eso, yo no tengo pecado, debes escuchar este evangelio. Porque ustedes y yo en muchas ocasiones somos confundidos por algunas personas que quieren confundirnos, que quieren mentirnos, que quieren engañarnos. Y resulta que cuando este paralítico fue llevado a la presencia de Jesús, lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Pero aquellos que decían leer la palabra de Dios, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que decían saber de las cosas de Dios, dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios, solo Dios. Y es lo mismo que siguen repitiendo los hermanos que no son católicos, los hermanitos evangeliquitos. Es el mismo disco rayado. Es la misma palabra que siguen diciendo. Porque un día le escucharon a los falsos pastores que dijeron, los curas no tienen poder de perdonar pecados. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados, enseguida, de insufacto, en el mismo momento dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Cuando usted diga, voy a confesarme con el sacerdote, cuando usted diga, voy a confesarme, voy a la iglesia a confesarme, enseguida los protestantes le dirán, no estoy de acuerdo con la confesión no es bíblica, los hombres no tienen poder de perdonar pecados. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para sacarnos aquellos piojos que los protestantes nos colocan, para quitarnos aquellas falsedades que los protestantes nos dicen, para no dejarnos engañar, para no dejarnos confundir. Vamos a ver qué dice realmente la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 1 y siguiente. Vamos a abrir la Biblia todos y vamos a escuchar con atención y vamos a analizarlo todos. Por favor, ahí estás en tu casa, abre la Biblia, deje la pereza, deje la flojera. Católicos chimbos, católicos piratas, vamos a abrir la Biblia. ¿Por qué nos confunden a nosotros? Porque no leemos en la palabra de Dios. ¿Por qué nos engañan? Porque no leemos en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos escuchar el evangelio del día? Porque el Padre Marco le va a dar capítulos y versículos para que usted pueda nutrirse en la palabra, para que usted pueda alimentarse, para que usted tenga una fe sólida, firme, sobre roca y no se deje confundir. San Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la gran cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Miren el escenario. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba hablando, Jesús estaba predicando. Eso es
lo que ustedes y yo debemos hacer siempre: enseñar. ¿Y qué era lo que enseñaba Jesús? La palabra de Dios. Ustedes y yo evaluemos qué estamos enseñando, evaluemos qué estamos dando a conocer, evaluemos qué estamos compartiendo. Si usted quiere enseñar la palabra de Dios y no sabe, comparta el evangelio y yo lo hago. Si usted quiere compartir la palabra de Dios y no sabe, comparta el evangelio del día y ahí escucharán a un sacerdote que enseña la palabra de Dios. Jesús enseñaba a las personas y la enseñanza debemos hacerlo todos. Y la gente estaba escuchando la palabra de Dios y de repente le presentan a una persona que no podía valerse por sí misma. Se lo trajeron, se lo llevaron. La palabra de Dios nos enseña que hay personas paralíticas que necesitan de Jesucristo para ser sanados, que necesitan escuchar la enseñanza, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y ustedes y yo, que tenemos manos, que tenemos pies, que podemos compartir la palabra de Dios, nos quedamos como el paralítico, no nos movemos. Si ustedes y yo tuviéramos la fe de aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico, fíjese. Si ustedes y yo tuviéramos la fe de aquellos 4 hombres llevaron a un paralítico y el paralítico salió caminando. Que ustedes y yo, que no somos 4, que somos más, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar, que ustedes y yo somos bastante los que escuchamos la palabra de Dios. Si nos ponemos las pilas y empezamos a evangelizar, ¿cuántos paralíticos ya estuvieran caminando? ¿Cuántos paralíticos ya estuvieran de pie? Muchos. Ustedes y yo podemos estar atentos como aquella gente que no dejaba que el enfermo se acercara, fíjense. Había gente alrededor de Jesús que impedían que el paralítico se acercara. Ellos estaban atentos. Toda esa cantidad de personas somos nosotros, que a veces impedimos que otros se acerquen a Jesús. Padre, pero es que yo no lo impido. Cada vez que usted deja de compartir, cada vez que usted deja de llevar la palabra de Dios, cada vez que usted no se convierte en un canal de gracia, de compartir el evangelio, usted se opone, usted se vuelve obstáculo, usted se para en la puerta. De esta gente debemos aprender no solamente a tener fe. De esta gente, de estos 4 hombres, debemos aprender que ustedes y yo debemos llevar la palabra de Dios, que ustedes y yo debemos llevar el evangelio. En estos días hablaba con una persona, no recuerdo cómo se llama, y me llama la atención porque compartía una foto y decía, en la foto tenía Evangelio del día, Padre Marcos Galvi 1, Padre Marcos Galvi 2, 3, 4. Tenía 10 grupos, le conté, 10 grupos de personas, de 250 personas compartiendo el Evangelio. Es admirable, me llamó la atención lo que tenía. Y le envío un saludo cordial a todos aquellos que, como los 4 hombres, no se quedan amarrados, sino que comparten, que llevan a los otros donde Jesús. Hacen falta personas que lleven a los demás donde está en Cristo. Hacen falta personas que lleven a los otros donde está el Señor. Miren lo que hicieron los 4 hombres. Llevaron, aunque le impidieron, llevaron al paralítico a la presencia de Cristo. Había gente que le impedía, gente concentrada. Esos son la gran cantidad de personas que escuchan el evangelio, que no les importa el otro. Pero hay otros que, como los 4 hombres, llevan a los otros a Jesús, llevan a los paralíticos. Y eso debemos ser todos. Oiga, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, pregunto, ¿la fe se puede ver? No. Usted puede decir, ver a una persona y decirle, ¿usted tiene fe verdadera? ¿Usted tiene fe falsa? No. Pero Jesús dice que la persona que es capaz de llevar a otra a su presencia es una persona que tiene fe. Que la persona que mira a un paralítico, a un enfermo, que mira a una persona en cama, que mira a una persona que necesita de Dios, la agarra y la lleva a su presencia, es una persona que tiene fe. Por eso dice, Jesús viendo la fe de aquellos hombres. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Que llevaban a su presencia a un paralítico. Oigan lo que viene. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué fue lo que le dijo? Tus pecados te quedan perdonados.
Y aquí viene la enseñanza de la confesión. Cuando Jesús llegó a decir, tus pecados te quedan perdonados, empezaron las críticas, empezaron las murmuraciones, empezaron a decir que era mentira que un hombre podía perdonar pecados, que era mentira que una persona tuviera poder de perdonar pecados. Son las mismas críticas, es el mismo cuchillo de cartón que emplean los hermanitos evangeliquitos cuando van a hablar con un catoliquito que no le presta atención a la palabra, sino que le cree a los falsos pastores también. Tus pecados te quedan perdonados. Escuchen, algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué este habla así? Eso es una blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Mentira. Es lo mismo que dicen los protestantes cuando un católico dice, me voy a confesar. Dicen, eso es una mentira. Eso es una blasfemia. Cuando usted escuche a un protestante decir a un católico que no se confiese, le va a decir siempre, es mentira que un hombre puede perdonar pecados. Porque Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ay sí, gran cosota. ¿Acaso Jeremías está hablando de la confesión? ¿Acaso Jeremías dice, no te confieses? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías 17:5 es aquella persona que en vez de confiar en Dios, confía en un ser mortal, el que va donde el brujo, el que va donde un curandero, un adivino y coloca su confianza en él. A eso se refiere la maldición. Ahí no dice no te confieses, pero en la mente de los protestantes, sí, dice ahí no te confieses. Eso lo enseñan los falsos pastores. Pero eso no lo dice la Biblia. No hay ninguna cita bíblica que diga no te confieses. Cuando los escribas vieron que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados, dijeron, eso es una mentira. Oigan lo que viene, escuchen, paren la oreja. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué dijeron los escribas? Que solamente Dios podía perdonar pecados. ¿Qué dicen los protestantes? Que solamente hay que confesarse directamente con Dios. Amén, aleluya. Es lo mismo. ¿Qué enseñan los falsos pastores? Que Cristo no ha dejado ningún poder a los hombres para perdonar los pecados. ¿Qué es lo que enseñan los falsos pastores? Es lo mismo que enseñaban los escribas, porque se engañaban y no comprendían la palabra. Pero Jesús le va a dar una lección. Pero Jesús le va a dar una enseñanza. Lo mismo, pero con diferentes personajes. En el tiempo de antes lo decían los escribas, solamente Dios perdona los pecados. En el tiempo actual son los falsos pastores y son los hermanitos evangeliquitos que repiten como el oro. Un hombre no puede perdonar pecados. Los curas no pueden perdonar pecados. Eso pasó en el tiempo de Cristo. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te quedan perdonados, enseguida los escribas dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. Y es mentira que un hombre pueda perdonar pecados. Es una blasfemia. Es lo mismo con diferentes personajes. Anteriormente eran los escribas, hoy día son los hermanitos evangeliquitos. Conociendo a Jesús, oigan lo que viene. Lo que estaban pensando les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te quedan perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Quiero que presten atención a lo que viene. Quiero que escuchen con mucha atención lo que voy a leer, lo que viene a continuación. Quiero que lo subrayen para que si algún día algún protestante diga, un cura no tiene poder de perdonar pecado, usted le lea ese pedacito que viene. Precisamente el versículo 10. Estamos leyendo San Marcos capítulo 2, versículo 10. Oigan, escuchen. Jesús le dijo que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 10.
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Repito, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, y lo subrayo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús enseña que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Los hermanitos evangeliquitos, guiados por sus pastorcitos, dicen que no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Y yo le pregunto, ¿usted a quién le cree? ¿A Cristo o a los falsos pastores que, como los escribas, andan repitiendo: solo Dios tiene poder de perdonar pecados? ¿Se dan cuenta cómo nos engañan? ¿Se dan cuenta cómo nos confunden? ¿Se dan cuenta cómo nos meten gato por liebre? Por la ignorancia de los católicos y el desconocimiento de la palabra de Dios, dicen: es que un hombre no puede perdonar pecados. Es que un cura es un pecador igual que todos. ¿Cómo me voy a confesar? Hermanito, le repito, San Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Un hombre. Tiene poder en la tierra. Eso significa que sí hay poder aquí en la tierra de perdonar los pecados. Y ese poder no lo tienen los falsos pastores, por eso en ellos no confiesan. Ese poder de perdonar los pecados no está en la secta protestante, por eso no se confiesan. Ese poder Jesús se lo dejó a su iglesia, a la iglesia católica, a sus apóstoles, a lo verdadero, no a los falsos. Ese poder lo dejó Jesús. Los protestantes no lo tienen porque no vienen de Cristo. ¿Quieren leerlo? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguiente. Se los voy a leer para que ustedes se den cuenta en qué momento Jesús le dio poder a sus apóstoles para perdonar los pecados. Para que los protestantes no vengan a engañarnos y a mentirnos que ningún hombre puede perdonar pecados. Que como los escribas no saben que Dios dejó un poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Amén, aleluya. Mentira. Jesús dice: en la tierra hay poder para perdonar pecados. San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Jesús le dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Vamos a ver si este envío fue a los falsos pastores o este envío fue a los sacerdotes que Jesús dejó. Y vamos a ver por aquí cuál es la iglesia que cumple este envío. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Oigan, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Escuchen con atención. Reciban al Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu Santo que permite lo siguiente. Óiganlo. Versículo 23. En la tierra hay poder de perdonar pecados. Miren a Jesús en San Juan 20, 23, dando el poder. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Repito, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, aquí ven a Jesús dándole el poder a los hombres de perdonar pecados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Ahora se da cuenta
¿Cuál es la iglesia que cumple el mandato que Cristo dejó de perdonar pecados? La iglesia católica. Ahora comprende por qué los protestantes se llaman falsos cristianos, falsos pastores. ¿Por qué se llaman falsos profetas? Porque andan enseñando mentiras, diciendo, ningún hombre tiene poder de perdonar pecados, como los escribas. Y Jesús les enseñó, para que se callen y sepan que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Y ese poder se lo dio al Hijo del Hombre. Y ahí está San Juan enseñando en qué momento Jesús le dio. Como el Padre me envió, así los envío yo. Les dio el poder de perdonar los pecados. San Juan 20:23. Le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Escuchen lo que viene. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Nunca habíamos visto cosa igual. ¿Y qué fue lo que vieron? Que al paralítico lo metieron entre cuatro, que al paralítico se le perdonaron los pecados y que el paralítico se levantó, tomó la camilla y se fue. Eso asombró a la gente, eso impresionó a la gente. Y ese poder sigue actual y sigue dándose en la iglesia para perdonar los pecados. Y termino dando respuesta a una pregunta que me han hecho mucho por WhatsApp, me han hecho y actualmente por Telegram. Me escriben, padre, no me puedo confesar por teléfono. Yo quiero confesarme, hágame una cita para yo confesarme por teléfono. Quiero que usted me confiese por teléfono. Y yo le respondo con este evangelio. Cuando Jesús concedió el perdón, tuvo un contacto. No le mandó a decir, vaya, le dicen al paralítico que ya lo perdoné. No, le llevaron el paralítico. ¿Había problemas? Sí. ¿No le querían dejar acercar? Sí. Son los mismos problemas que hay ahorita. Que el sacerdote no confiesa, son los mismos problemas que hay ahorita, que hay un virus, son los mismos problemas que hay ahorita, no hay confesión, no se habla de la confesión, son los mismos problemas. Pero esos problemas se superan. Esos problemas hay que buscar superarlos. Padre, ¿me puedo confesar por teléfono, sí o no? No. La confesión tiene que ser personal, no por teléfono. De manera que doy respuesta a la pregunta que me han hecho, padre, ¿me puedo confesar por teléfono? No. La confesión, la iglesia la manda, la pide que sea personal. Y si hay virus, que se tomen las medidas de seguridad para no ser contagiado el sacerdote o el penitente. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.